Pues ahí les va, ¿no? Digo, para que no se nos olvide, a lo mejor es muy ominoso, tal vez es inapropiado, tal vez soy un irresponsable, un grosero y un torpe al decirlo, pero así como los estudiantes cuando estaba el reinado de Peña Nieto, de los que todos nos enteramos que ya no regresaron, que fueron a hacer un encuentro y pues ya jamás nunca se supo nada de ellos. Ese número es exactamente el mismo que en el que presentamos en nuestro sistema nervioso los nervios. Ojo, incluyendo los pares craneales y los nervios raquídeos. Lo habíamos discutido la última vez y ya nos queda claro. A ver, entonces, ¿cuántos pares craneales tenemos? 12. Excelente. Así como las 12 vértebras torácicas, así como los 12 meses del año, los 12 signos zodiacales, etcétera, como ustedes gusten y quieran y prefieran relacionarlo. Son tips nada más. Entonces, si son 12 craneales, tendríamos, o sea, 12 se lo restan al 43 y quedarían 31. Hasta ahí todos de acuerdo, que son el número de los nervios raquídeos presentes. ¿Dónde se conectan los nervios raquídeos? ¿En qué estructura? Pueden decirme varias cosas. Efectivamente, la principal, la fundamental, la indiscutible, pues médula espinal, ¿verdad? Efectivamente. Ahí está, esto es lo que estamos representando, los 43 nervios, o sea, desde los 12, que son los craneales, y los 31, que son los raquídeos. Y de los raquídeos, ojo, a ver, ¿cómo dividimos los raquídeos? Y de hecho lo hicieron en su tarea, me acuerdo perfecto que tienen un esquema. ¿Cómo repartimos los 31 nervios raquídeos en la médula espinal? ¿Cuántos son de qué cosa y en dónde están? Pregunta general. 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 Ok. sacros y el coxígeo. Efectivamente, excelente, muy bien. Y la sumatoria de todos y cada uno de estos es lo que nos da el total de 31 nervios raquídeos. ¿En dónde se conectan? Médula espinal. ¿Dónde es la médula espinal? Es el conjunto del sistema nervioso central en que conforma asimismo junto con el encéfalo. Ya lo entendemos muy bien. Pregunta general, a ver si es cierto que lo que ayer platicamos así se quedó entendido. ¿Quién me puede explicar cuáles son las diferencias entre la neurona motora superior y la neurona motora inferior? Es una sola pregunta, pero tiene dos respuestas, inciso A e inciso B. La neurona motora superior es el encéfalo y la inferior es la médula espinal, ¿no? Efectivamente, así de manera sencilla, general, fundamental, es total y completamente cierto, correcto, adecuado, es acertado, así es. Nada más hay que tener en cuenta el detalle principal de que la médula espinal, acuérdense que tenemos son 4 raíces, si lo vemos con su simetría bilateral, pero en términos sencillos y generales, vamos a presentar 2 raíces, una que es motora y una que es sensitiva, o en el último caso sería aferente, y en el caso de la motora sería eferente. Entonces, para que no se nos olvide ese detalle, porque si incluimos completamente la médula espinal, eso es erróneo. O sea, es impreciso, no es que sea incorrecto, porque no toda es motora. Hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. La mitad es motora. ¿Cuál mitad? La que se encuentra anterior, la que se encuentra cercana a las vísceras, a la pancita. Por eso le decimos las astas ventrales. Y las astas que son las que se dan, las que están colindando con la espalda, con el dorso, pues por eso son las dorsales o las posteriores. Esas siempre sí o sí van a ser sensitivas o aferentes. Entonces, en este caso, un plexo, ojo, atención, como los plexos coroideos. En este caso no tiene nada que ver los plexos coroideos, no estamos hablando de la formación o la filtración por parte de la neuroglía, más específicamente los ependimocitos, que se ubican en los ventrículos del encéfalo. En este caso, un plexo, ya habíamos dicho que es en términos coloquiales, es un manojo, es una agrupación. Por ejemplo, bueno, no sé si sea un buen ejemplo para ustedes, pero en el caso de los anfibios, por ejemplo, las ranas, cuando están en época de apareamiento, hacen un apretón, agarran a la hembra y no la sueltan. Dicen, no, pues de aquí soy, ya no la voy a soltar. Yo voy a ser el que le va a fecundar todo lo que va a estar ovopositando, todos los huevecillos. Entonces, ese movimiento de abrazo, de apretón, es lo que se conoce como amplexo. Está haciendo el agarre. En el caso de solamente quiten el am y déjenle plexo, pues es ese agarre, ese manojo de varias cosas. En este caso es un agarre, o bueno, el manojo, la agrupación de nervios. Y atención, si se fijan, solamente vamos a presentar plexos cervicales, plexos en la zona lumbar y plexos en la zona del sacro. No vamos a presentar en la zona torácica. ¿Por qué se imaginan ustedes que en la zona torácica no presentamos plexos? Estos enmarañados, estos agrupamientos de nervios. Es más, ahí está la respuesta, ahí está el esquema. ¿Cómo están agrupados? ¿Cómo están organizados los nervios raquídeos en la zona torácica?
no tienen que enmarañarse, porque si se fijan, todo esto es la caja torácica. Entonces lo que siguen es la conformación, es la forma de cómo tenemos el esqueleto axial. Y por ahí me habían dicho, ok, hemos repetido constantemente y lo seguiremos haciendo. Nada más aquí le añadimos caja torácica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente del esqueleto axial. Una de sus principales funciones, que de hecho esto lo vamos a ver rápidamente más adelante, es la protección de los órganos vitales. Entonces, porque como tenemos esta conformación de nuestro esqueleto axial, no se forman plexos. Bueno, yo no se los voy a exigir, ¿verdad? Pero se los estoy explicando porque posteriormente les va a funcionar esta información. Entonces, en los nervios raquídeos torácicos, allí jamás, nunca vamos a presentar plexos. Punto y aparte. Y ahí está el plexo coxígeo, lo que nos estaban recapitulando perfectamente bien con la sumatoria de los 31 nervios raquídeos que se conectan con la médula espinal. Ahora, en el caso de los 12 pares craneales, únicamente 7 de los 12, o sea, un poquito más de la mitad, porque pues la mitad sería 6, más 6, 12, pero 7 son voluntarios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos ejercer un control sobre ellos. ¿Por qué? Porque nos permiten el movimiento, que por ejemplo en el caso de la lengua, en el caso del facial, que tiene todos los músculos que cuando nosotros hablamos, cuando sonreímos, hacemos gesticulaciones, son voluntarias. Claro, de repente algún estímulo nos puede generar una sonrisa, nos puede poner nos puede poner deprimidos o tristes y esto, pues no es que sean involuntarios, pero estamos reaccionando ante ese estímulo y nosotros ejercemos ese movimiento facial. ¿Quién está incluido ahí dentro de estos? Precisamente los 7 craneales que son los voluntarios. A esto es a lo que le denominamos, ojo, atención, sistema, bueno, dice periférico porque en su mayoría van a estar todos conectándose con la médula espinal, pero vamos a dejarlo sencillo. Es el sistema nervioso somático. Ya sabemos perfectamente bien lo que significa la palabra somático, pues es del cuerpo, lo que está integrando todo nuestro organismo. Y como nosotros tenemos injerencia en este sí, o sea, si podemos ejercer una influencia para poder movernos de manera voluntaria, eso es a lo que le denominamos el sistema nervioso somático. Solamente son 7, ojo, de los 12 pares craneales, 7 son voluntarios y del resto, pues por supuesto, eso es lo que nos recordaba nuestra compañerita, me parece Citlali, la famosísima neurona motora inferior. ¿Por qué? Porque desde el bulbo raquídeo para abajo, ojo, bulbo raquídeo para arriba es encéfalo, bulbo raquídeo para abajo empieza médula espinal, esa es la neurona motora inferior. Pero estábamos hablando de las astas motoras, no de toda y cada una de lo que conformaría la médula espinal. Yo creo que hasta ahí está quedando claro, no hay duda, si no ya con todo gusto ya lo saben, hay que señalarlo. Y esta es precisamente la representación de un esquema de un corte transversal de nuestra médula espinal. Ya la entendemos perfecta. A ver, aquí entonces, ¿qué estamos observando? ¿Quién me lo puede describir? ¿Cuáles son las astas motoras? ¿Cuáles son las astas sensitivas? ¿Dónde están las raíces? ¿Dónde está el ganglio nervioso? La sustancia negra, digo, la sustancia gris perdón, es que la sustancia negra está en el encéfalo, pero eso lo veremos después. No, aquí no, perdón, ustedes lo verán después. Quedémonos con lo sencillo, sustancia gris, sustancia blanca. A ver, ¿quién me puede explicar este esquema, por favor? Si no, ahorita seleccionamos a alguien. Pues la parte del centro es sustancia gris, lo que está alrededor es la sustancia blanca. Ok, perfecto, sustancia gris. ¿Por qué se ve gris? ¿Se acuerda? Por la falta de mielina. Efectivamente, perfecto. Y la sustancia blanca es todo el Filadelfia que está alrededor del rollito de sushi, ¿verdad? Bueno, en este caso la representación de nuestra corte de transversal de nuestra médula espinal. ¿Y por qué se ve blanco? Porque tiene mucha mielina. Efectivamente, se encuentra recubierto por la mielina. Ok, excelente. Entonces, de lo que dijo del centro, que es lo que está conformando esta forma como de H, que esto sería precisamente la sustancia gris, ¿cuáles serían las astas cuáles serían las astas sensitivas y cuáles serían las astas motoras? Las sensitivas son las más anchitas y las motoras son las más delgaditas. ¡Ojo! Al revés volteado. Al revés, ¿no? Ajá. Efectivamente, fíjense, para que no se les olvide y para que lo relacionen, las neuronas más grandes de nuestro sistema nervioso son precisamente las neuronas, bueno, lo vamos a encontrar como neuronas de Betz o células de Betz. No es tan frecuente, pero hay que saberlo por si acaso se lo topan por ahí, que de hecho seguro que sí. O lo más común y frecuente como nos la vamos a encontrar y que las conocen son las neuronas piramidales, que de hecho, si se acuerdan, lo vimos por ahí en una imagen de una inmunohistoquímica que se veía rojito. El caso es, para que lo relacionen, son las más grandes de nuestro sistema nervioso. Por lo consiguiente, digo, para mí me suena lógico
que las astas motoras sean las más grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las están conectando las neuronas más grandes. Digo, con eso yo creo que no se les olvida o se les facilita para que lo relacionen. Y las que están más delgaditas, esas siempre sí o sí van a ser las astas sensitivas o las astas aferentes o las dorsales posteriores. ¿Por qué? Porque de ahí es en donde se reciben los estímulos, se mandan hacia el encéfalo y se procesan precisamente en el lóbulo temporal, perdón, en el lóbulo parietal. ¿Por qué? Porque este es el sómato sensorial. En el temporal es el auditivo, discúlpenme, ahí yo me cuatrapié, me tropecé. Y en el caso, ahora sí, perfecto. Entonces, si estas son las motoras, estas son las sensitivas. ¿Qué más nos puede explicar de este corte transversal de la médula espinal? Por favor, compañerita Karina, ¿verdad? Sí, que el circulito de en medio es el conducto del epéndimo, Excelente. ¿Y qué está circulando ahí? el líquido cefalorraquídeo. Perfecto, muy bien. ¿Y cuáles son entonces las células que conforman este epitelio interno de la neuroglía? Ependimocitos. Perfecto, muy bien. Y para finalizar entonces y terminarle con la cerecita del pastel, ¿dónde estaría el ganglio nervioso en este esquema? Está Y ojo, le doy una pista. Ajá. en la raíz sensitiva, esa como óvalo que se ve ahí. Efectivamente, este apretujamiento de soma de neuronas que son sensitivas, atención, ¿por qué? Porque están conectando, ahora sí, con las astas dorsales. Ese es el ganglio nervioso sensitivo o aferente, efectivamente. Y esto es lo que conforma precisamente en su totalidad, si se fijan, un nervio raquídeo. Efectivamente, excelente, muy bien analizado. Ahí está, ganglio Profe, somático, a sus órdenes. ¿me puede señalar aquí, o sea, en los nervios, dónde está la cauda equina? Claro, ¿dónde dijimos que terminaba la médula espinal? Para ubicarnos entre todos. En la zona lumbar. Efectivamente, y si estamos viendo esto, de hecho, si se fijan, esto se ve como más oscurito y termina hasta aquí. Bueno, no sé si lo alcanzan a apreciar. De aquí para abajo, todo esto es la cauda equina. Es lo que le conocemos con la famosísima cola de caballo. Aquí ya no hay médula espinal. Todo si me lo permiten la analogía, este cableado sí conecta con la médula espinal, pero la médula no llega hasta esta zona, hasta este lugar de la columna vertebral. Esto ya son todo el montón de ramificaciones que empiezan a inervar la parte posterior o la inferior, en este caso, de esta representación, y que finalmente llega y entonces se conecta ahora sí con médula espinal. Hagan de cuenta que es como la extensión sobre una extensión. Ya ven que de repente cuando estamos acomodando nuestros adornos navideños y que ponemos una extensión y luego le volvemos a conectar otra extensión, algo más o menos así, eso sería lo que está haciendo, anatómicamente hablando, la cauda equina. Términos sencillos, zona lumbar, termina la médula espinal y comienza la cola de caballo. No sé si me expliqué, compañerita Citlali. Sí, gracias. Al contrario, gracias a usted. Bueno, entonces, ahora sí, rapidín y rapidón, vámonos con los famosísimos pares craneales. A ver, atención. ¿En qué posición estamos observando este encéfalo? Atención, ¿eh? Es encéfalo, ¿por qué? Porque estamos apreciando todo, desde el cerebro, o sea, ya sabemos que estamos hablando de la corteza, el cerebelo y lo que es el puente, bueno, esta protuberancia anular o puente de Barolio es parte del tronco encefálico, digo, hasta ahí yo creo que no hay duda. Si se fijan, está en color, perdónenme con los colores, ya saben, en color piel o color carne, si me lo permiten, lo que es el cerebro. Y este está en un color carne más oscuro. Perdón por las referencias, pero bueno, creo que así nos entendemos. En un color un poquito más opaco está representando el cerebelo y en un color más gris claro, esto es el tronco encefálico. Entonces, los colores vivos, estos son precisamente los nervios de los pares craneales. Pero ahí va. Ya dijimos entonces, eso sí nos queda claro, son 12 en total, pero esos 12 se encuentran distribuidos por el encéfalo. Atención, encéfalo, no en el cerebro. En el cerebro no llega ningún par craneal. Eso sí es importantísimo que no se nos olvide. Todos se conectan en las zonas subcorticales y en el tronco encefálico. No hay nada que se conecte en el cerebro. El cerebro está solito haciendo sus funciones, interpretando los estímulos y permitiéndonos la cognición y el raciocinio y todo esto. A ver, pregunta general, ¿dónde dijimos, más bien, qué estructura es la que dijimos y aclaramos que conecta el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho en el cerebro? ¿Cisura interhemisférica?
ese es el espacio que divide físicamente un hemisferio del otro. No, la pregunta es, ¿quién está conectando los dos hemisferios? Pero El o cuerpo sea, calloso. efectivamente, es el cuerpo calloso. Ojo, no es que esté mal por sí misma o per se su respuesta de lo de la cisura interhemisférica. En realidad, esa es parte de nuestro mapa para ubicarnos en de qué estamos hablando. De hecho, la cisura interhemisférica sería esta. Si se aprecian, es una representación, está dividiendo físicamente el hemisferio. Bueno, en este caso sería el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Para nosotros la izquierda y para lo que estamos viendo la derecha, ¿no? Los dos hemisferios se están dividiendo por precisamente esta cisura. Pero quien los está uniendo para que exista un intercambio de la información y de los estímulos y de todo lo que se está llevando de la sinapsis es precisamente el cuerpo calloso. Debajo del cerebro le dijimos que a eso le denominamos las zonas subcorticales. Para que no se nos olvide que lo relacionen todos los pares craneales, porque de hecho es cierto, si lo vemos así de manera general, todos los pares craneales se conectan en las zonas subcorticales. ¿Qué quiere decir subcortical? Debajo del cerebro. Que si ya estamos hablando del diencéfalo, que si ya estamos hablando del tronco encefálico, lo que incluye mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo, eso es indistinto. Lo estamos metiendo todo junto en el Kinder sorpresa. Es zonas subcorticales. Ahí se conectan los pares craneales. Así de sencillo. Y se acabó. Ahora, vamos empezando a enumerarlos. ¿Dónde dijo que se conecta? En las zonas subcorticales. ¿Sí queda claro qué significa zona subcortical? ¿Nos puede comentar, por favor? ¿Es usted no, no es cierto. ¿Es su timbre de voz? Soy una desconocida. Nuestra compañerita Gloria, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, por favor, Gloria. De hecho, fíjese que a usted no le había preguntado en todo el curso, a lo mejor una o dos veces, pero por favor, ¿qué significan las zonas subcorticales cuando hablamos del encéfalo? Profe. Ah, A no, ver, bueno. ¿cómo dijo? ¿Nos puede platicar, explicar, comentar, decir lo que son las zonas subcorticales? Me pone muy nerviosa, no me acuerdo. Sí lo sabe. Es más, vamos a darle una pista. Cuando nosotros decimos, es que los minerales que se extraen del subsuelo, ¿qué quiere decir eso? ¿Lo extraemos así, brota de la tierra, emana y lo agarramos? ¿O tenemos que escarbar y llegar hasta donde están? Es decir, en el subsuelo, debajo del suelo. Lo que usted pisa, donde nosotros caminamos, eso sería O el sea, suelo. es como dentro del campo de la neuro, ¿se podría Sí, bueno, decir neuroanatomía? mm, exactamente, pero no necesariamente solo enfocándonos a la neuro. Bueno, en este caso sí, digo, eso es indiscutible, porque estamos viendo el sistema nervioso central y esta representación del encéfalo en su totalidad. Pero la pregunta es, sub quiere decir por debajo de. Por ejemplo, subsuelo, pues no está donde nosotros caminamos. Tenemos que escarbar y llegar a profundidad, a cierta profundidad para poder alcanzar, no sé, el material que nos interese, el de interés. Vamos a suponer algún mineral, ¿qué tal el oro, la plata o cualquier otra cosa? Entonces, para escarbar hay que pasar el suelo y llegamos al subsuelo. De la misma manera, en neuroanatomía, enfocándonos ahora sí con este tema, si nosotros escarbamos, bueno, se escucha muy drástico, pero si usted taladra el cerebro, va a llegar a las zonas subcorticales. Es exactamente el mismo ejemplo. Haga de cuenta que está escarbándole. Si usted empieza desde la zona superior de la zona apical y empieza a introducir, va a pasar primero todo lo que es la masa del cerebro, o sea, todo el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, sus lóbulos y todo lo que conocemos muy bien con sus circunvoluciones. Entonces, una vez que usted penetre toda esa neocorteza, va a llegar a sus zonas subcorticales, en términos sencillos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando decimos zona subcortical? Por favor, Gloria. Es por debajo de la corteza, ¿no? Así es. Bueno, eso se le ayudó a nuestra compañerita Citlali. Gracias, Citlali. Pero efectivamente, ojo, y para todo mundo, ya para que no se nos olvide, siempre que estemos hablando de zonas subcorticales, todo lo que esté debajo de la corteza, o sea, no de la corteza terrestre, porque entonces ya estamos hablando del subsuelo, enfocándonos en neuroanatomía. Todo lo que tenga que ver con debajo del cerebro, o sea, de la corteza, neocorteza, esas son las zonas subcorticales. Ojo, encéfalo. Porque si me dicen, profe, pero también la médula espinal está debajo de la corteza. Sí,
Pero precisamente por eso sistema nervioso central lo dividimos en sus dos componentes principales. Encéfalo, inciso A, médula espinal, inciso B, junto con pegado sistema nervioso central. Ahora, vamos a romper el Kinder sorpresa y nos quedamos con encéfalo. En el encéfalo, cuando se dice zona subcortical, todo lo que tenga que ver debajo del cerebro y arriba del bulbo raquídeo, todo eso es una subcortical. Y allí es en donde se conectan los pares craneales. Toda esta explicación precisamente para aclarar todo esto. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a contabilizarlo rápidamente. Digo, si no se lo sabe, no pasa nada. Aquí los vamos a mencionar rápidamente. A ver, ¿cuál es el primer? Oh, qué torpe. Bueno, esto que estamos señalando, eso es precisamente lo que a nuestra compañerita Gloria y a un servidor, cuando estuvimos afectados precisamente por el bicho del COVID, pues afecta lo que es el bulbo olfatorio. Esta estructura subcortical, atención, por eso hicimos la aclaración, siempre que se diga subcortical, debajo justamente después, inmediatamente en la zona inferior después del cerebro, o sea, de nuestros hemisferios izquierdo y derecho. Entonces, en el bulbo olfatorio, bueno, vámonos de lo general a lo particular. Ah, pero antes, todavía no hemos resuelto la duda. ¿En qué posición estamos observando este encéfalo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo lo describirían? Vamos a suponer que tenemos un cerebro humano y yo se los presento y lo están viendo de frente así tal cual como en esta representación de este esquema. ¿Cómo podrían describir ustedes anatómicamente la posición como lo están observando? ¿Alguien me lo puede explicar? Pregunta general. ¿Desde abajo? Ok, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿desde abajo de dónde? ¿O de quién? ¿O con respecto a qué? O sea, siempre tenemos que tener referencias. Digo, estarán de acuerdo. Porque yo les puedo decir, no, pues se ve desde arriba. O sea, pero ¿cómo que desde arriba? Sí, porque lo tenemos boca abajo y yo lo veo de arriba. Entonces es muy confuso, si se fijan, y no es que estemos equivocados, simplemente hay que entendernos y precisamente para eso tenemos nuestra manera nomenclatura anatómica para poder referirnos precisamente a las... Es como lo de los cortes sagital, o que si es transversal, o que si es coronal. Digo, en teoría se supone nos queda claro cuál sería, si no, bueno, después hacemos un ejercicio para que nos quede claro. Pero en este caso, fíjense, imagínense que hicimos un corte y estamos observando la médula, de hecho aquí está la médula espinal. Estas serían las astas, en el caso de las dorsales y en el caso de las ventrales. ¿Por qué? Porque las dorsales, si se fijan, colindan con la espalda. Como lo estamos viendo, el cerebelo está en la parte posterior. Esto es el cerebelo. Entonces, las ventrales, pues dan hacia la cara, ¿no? En este caso ya sería rostral, o bueno, ventral, ¿por qué? Porque está en la parte anterior. Entonces, este tipo de corte, ¿cómo le llamamos a este corte? Como si fuera un sushi. No, cuidado. O transversal. Exactamente. Hagan de cuenta que el sushi, yo creo que a todo el mundo nos gusta el sushi. Ya ven que está hagan de cuenta exactamente que esa es la médula espinal. Y cuando empiezan a cortar, ya ven que tienen que mojar la navaja y empiezan a hacer así el corte, pues el sushero, el que está haciendo el maki. Bueno, le decimos sushi, ¿no? Pero en realidad es maki. Bueno, eso lo aprendí cuando andaba por ahí en un restaurante de comida japonesa. Entonces, al estarlo fragmentando, esos son los cortes transversales. Entonces, imagínense que la médula, en este caso, ahí le estuvieron haciendo los fragmentitos del sushi, esos son los cortes transversales. Por ahí mencionaron, ok, ¿cuál sería un ejemplo de un corte sagital? Que va desde, o sea, desde arriba, pues. ¿De arriba de dónde? Pues sí, no ve, ¿verdad? Ahí le va. Esto, bueno, es la representación. Estamos viéndolo de perfil. Yo creo que está ahí todos de acuerdo. El otro, o sea, el primero que estábamos, los pares craneales, lo estábamos viendo completamente desde abajo. Bueno, se escucha confuso ahorita, pero para aclarar lo de los cortes. ¿Qué tipo de corte es eso? Hagan de cuenta, ahí está completito el cerebro. Vamos a decir, hay que meterle cuchillo. Lo rebanamos y ya vemos el interior completamente por su mitad. ¿Qué tipo de corte sería ese? Sagital. Efectivamente, ese es el corte sagital, en el que dividimos. Acuérdense que como somos organismos de simetría bilateral, tenemos un hemicuerpo izquierdo y un hemicuerpo derecho. En este caso, lo que estamos viendo es el hemicuerpo izquierdo. ¿Por qué? Porque lo rebanamos y ahí está, se cayó la mitad derecha, la sacamos y lo único que dejamos y estamos apreciando es la mitad izquierda. Eso es un corte sagital. Efectivamente, el corte transversal, para que no se les olvide, son los sushis. Ahí los pedacitos que están cortando, esos son cortes transversales. Y pregunta capciosa, entonces, ¿cuál sería el corte coronal?
ya dijimos, si es tridimensional, ya mencionaron 2 dimensiones, faltaría una última. ¿Cuál sería? Ojo, y está relacionado con las coronas para que no se Que les va olvide. transverso, ¿no? Se podría decir. Es que el transversal es que se puede, bueno, a lo mejor sí, pero ¿cómo transverso? ¿Cómo lo podría explicar de una mejor forma? Mm, Hagan de cuenta, para que no se, a lo mejor ¿Nivelado? es, ahí les va, para que no se nos olvide y ya ahora sí podremos utilizar todos los términos que mejor le acomoden, que estén ad hoc. Entonces, imagínense una guillotina. En lugar de que si a mí me van a poner en la guillotina para que me haga un corte completamente transversal y me decapite, bueno, se escucha extremo, ¿verdad? Pero para que no se les olvide. Imagínense que me ponen de pie. Estoy completamente erguido, o sea, no estoy acostado ni tumbado, boca abajo, para que pues me rebane, ¿verdad? En este caso la columna vertebral y haga un corte transversal. No, me ponen de pie y me pasa la guillotina así por encima. Me rebana totalmente todo el cuerpo. Desde la ¿Frontal? parte anterior, exactamente. Entonces va Ahora, como cruzado, ¿no? es que cruzado y lateral y está un poco confuso porque tenemos que tener Sí, un punto de referencia. Por eso les decía. no Ahora, entendí. exactamente, ahí les va, por eso no he terminado la explicación. Imagínense que la guillotina me pasa y me rebana la cara, así, y me empieza a rebanar poco a poco, total y completamente hasta llegar a la mitad y después continúa en la parte posterior. Entonces, si dividimos el organismo en un plano, hagan de cuenta que si yo tengo la mitad sagital, o sea, en mi cuerpo izquierdo y en mi cuerpo derecho, también tengo una mitad en la que sería completamente, hagan de cuenta que es como si me partieran en dos, justamente en medio, y, y mi parte anterior y mi parte posterior se separarán. Es decir, mi nuca se separa de mi cara. No sé si me explico hasta ahí. Ese sería el corte coronal. O sea, porque si el sagital me parte en dos, mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho, el corte coronal me parte a la mitad, mi parte anterior, que sería el rostral o la cara, y mi parte posterior o la nuca. Entonces se separa. No sé si me expliqué con ese ejemplo. La guillotina me partió la cara y la nuca. Así. La cara se me fue al piso y la nuca se me fue al piso. Sí me expliqué, se escucha drástico, pero para que no se les olvide. Ese es el corte coronal. Y puede ser anterior o puede ser posterior, por lo que acabamos de hacer. Si se parte a la mitad, pues me dividió la parte anterior y la parte... O sea, dicho de otra forma, me dividió la cara de mi nuca. ¿Sí me explico hasta ahí o todavía no quedan más o menillos? Ese es el corte coronal. ¿Por qué? Porque es como la corona que va desde arriba y que me parte a la mitad. Me voy de boca abajo, la parte anterior, y se va de espaldas mi parte posterior. Y es contrario al corte sagital, ¿por qué? Porque ahí cuando me parten por mitad, se va para un lado mi cuerpo izquierdo y se va para el otro mi cuerpo derecho. ¿Sí está quedando más o menos? ¿O los estoy confundiendo más? Sí, sí. Hagan de cuenta que me parten en 4, corte sagital y corte coronal. Entonces mis 4 pedacitos, no, es que sí es más confuso, no, en uno solo. Imagínense la guillotina y guillotínenme cuando estoy completa, yo los estoy viendo de frente y la guillotina me cae por encima y me parte en dos. Mi cara da hacia ustedes y se cae al piso. Y qué extremo, ¿no? Y mi nuca también se cae al piso, pero hacia el otro lado. Hagan de cuenta que como que se parte así. Mi mano derecha en este caso es mi cara y mi mano izquierda pues es mi espalda. Entonces pasa la guillotina y me caigo. Me parto en dos. Ese es el corte coronal. Si me parto a la mitad y mi hemisferio izquierdo pues se cae y mi hemisferio derecho se parte también como simetría bilateral, reflejo de espejo, ese es el corte sagital. Al menos el transversal, yo creo que ya lo dominamos. Se imaginan el sushi, pues ya se acabó, ¿no? No hay dudas hasta ahí, yo creo. El que a lo mejor se pueden confundir todavía un poquito sería en el caso del coronal y en el caso del sagital. Pero hagan de cuenta, simple y sencillamente dividan un cuerpo en cuatro secciones, en 4 cuadrantes. Y ya, pues el sagital, tengo hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, o reflejo de espejo, relacionen con el reflejo de espejo. Y el corte coronal es en el que me parte la cara que va al piso y me parte la espalda que va al piso. Digo, es una explicación burda, ¿no? Un poco medio rara, pero creo que se entiende más o menos. Pero bueno, entonces regresando a la neuroanatomía de lo que estábamos apreciando con nuestro encéfalo, digo, para explicar de cómo lo estamos viendo, para darle su receso y ahorita nos reconectamos. Entonces, con eso que acabamos de decir, nada más que aquí vamos a ingresar otra variable a su ecuación. Bueno, para no hablarles tanto como de matemática, para que quede más claro. Ok, ¿alguien sabe
pregunta general, de cultura general. ¿Cómo se le llama la posición del sol cuando está justamente al mediodía, cuando dicen que no proyecta sombra? ¿Alguna vez alguien les ha explicado? Efectivamente, ojo, y que no es genital, pero para que lo relacionen y que no se les olvide, no tiene nada que ver con los órganos reproductores o en esa zona, la genital. Es la cenital, con C. Entonces, en el cenit es en donde está justamente en un ángulo, hagan de cuenta, como de 90 grados, como una L. ¿Por qué? Porque está el piso y está justamente el sol a la mitad, o sea, donde no está proyectando sombra. Entonces, estaremos de acuerdo que es un ángulo de 90 grados, digo, no es así, ¿no? Una L. Entonces, imagínense que eso es exactamente lo que estamos viendo aquí, pero al revés. ¿Se acuerdan cuando les platicaba de las antípodas? ¿Alguien me puede comentar qué es eso de las antípodas o no se acuerdan? Digo, eso, pues digo, no había necesidad de que lo anotaran, pero pues por cultura general estaría bien que que lo sepamos, ¿no? Bueno, por cuestión de tiempo y ahorita dejarlos ir a su receso, la posición perdón, las antípodas, iba a decir la respuesta, vamos a suponer el plano del planeta, ¿no? El polo norte, el polo sur. Si yo estoy parado en el polo norte y alguna otra persona se pone justamente en mi misma posición, en mi contraposición en el polo sur, esas son las antípodas. De la misma manera, cortémosle, vamos a hacer un Frankenstein de nueva cuenta con los prefijos grecolatinos. Las antípodas decapiten anti y saquen y desechen podas. Y entonces le agregamos cenit. ¿De qué? De la posición del cenit, cenital. Entonces le agregamos y le injertamos anticenital. Ojo, no dije genitales, dije anticenital. Eso inmediatamente lo que tienen que relacionar es, si fuera la posición cenital, lo único que estaríamos observando serían los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, de la neocorteza y sus respectivos lóbulos. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde arriba, en una posición cenital. Hagan de cuenta que es como si nuestra vista fuera el sol a las 12 del mediodía y nos está pegando sobre nuestras cabezas. De esa manera nuestra vista está viendo el cerebro desde la parte superior. Pero como aquí lo volteamos, entonces es la posición anti. ¿Por qué? Porque está al opuesto, está al contrario. Posición anticenital. Es como si yo les presentara el cerebro así, nada más le están viendo lóbulo izquierdo, perdón, hemisferio izquierdo y derecho, y luego se los volteo. Ahí está, ya están viendo el encéfalo completo. Porque al contrario, si solamente los estuviesen observando desde la posición cenital, lo único que verían sería, insisto, el cerebro. Pero si lo volteamos en la anticenital, ok, ya estoy viendo ahora sí el puente de Barolio, el tronco encefálico, inclusive un poco de médula espinal. Ok, ahora sí lo que me decían desde el comienzo, lo estoy viendo desde abajo. Ok, pero ¿cómo le decimos en términos apropiados cultos anatómicos? Esta es la posición anticenital, porque si fuera posición cenital, lo estaríamos viendo desde arriba únicamente el cerebro. No sé si hasta aquí me expliqué con esto de la posición anticenital. ¿Sí queda claro? Sí, sí, queda claro. Va, que va, perfecto, excelente. Profe, una Muchísimas pregunta gracias rápida, antes de que nombre sus- lista. a sus órdenes. ¿Cómo se dice argumento en inglés? Igual, argument. Usted puede decir, I have an argument, o we have to argue, o inclusive argumentation. Lo que pasa es que viene de latín. Entonces, fíjense qué curioso. Gran parte de las palabras cultas en el inglés vienen precisamente del latín. Y qué mejor para nosotros, hispanoparlantes, que justamente nuestro idioma es un derivado, es un criollo del latín. Entonces se nos facilita muchísimo el hablar inglés culto, simple y sencillamente si hablamos un buen español. Entonces, argumento es eso, exactamente. O por ejemplo, en términos burdos, usted puede decir, this is my point, pero se escucha más culto, más educated, si usted dice, this is my argument. Porque de otra forma tendría que decir, this is my posture, this is my point, this is my view, this is my idea, this is my thinking. No, pero en realidad la palabra culta, digo, si realmente quiere la traducción literal es argument. No hay más. ¿Por qué? Porque proviene precisamente del latín. Y como les comentaba en algún momento de nuestras sesiones, gracias al latín es que el inglés presenta gramática. Y como gran parte del inglés culto, bueno, pues sí, en realidad sí es culto debido a que utilizan muchísimas palabras latinizadas. Una de ellas, claro ejemplo está, es el argument. Which is your argument? What are you talking about? Tell me, what is your argumentation?
Okay, this is my point, this is my review, this is my research, this is what I'm doing, and this is my argument. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Ok, al contrario, gracias a usted. Excelente, perfecto, muy bien. Pues entonces, estábamos diciendo que la posición cenital en este caso es la contraposición, o sea, completamente lo opuesto. Entonces, es la anticenital o la cenital opuesta, digo, pueden jugar con los términos de esa forma, nos entendemos muy bien, claro, siempre y cuando comprendamos el significado de las mismas, ¿verdad? De las palabras que estamos empleando. En este caso, anticenital, ok, lo estoy volteando. Ya no lo estoy viendo únicamente desde la parte superior, sino que ahora lo estoy viendo desde la parte inferior, anticenital. Entonces, esto me permite apreciar todas y cada una de las estructuras que componen precisamente lo que le denominamos como encéfalo. Ahora, vámonos de lo general a lo particular. Lo que estamos apreciando aquí es precisamente el bulbo olfatorio. Este es el que está implicado precisamente en la olfacción. A ver, ¿esto es motor o es sensitivo? Pregunta general. Súper claro, ¿no? Sensitivo. Sensitivo. Efectivamente, así es aferente. Lo que estamos señalando acá es el quiasma óptico. Evidentemente, pues también es sensitivo. ¿Por qué? Porque percibimos precisamente gracias a esto los estímulos visuales. Lo que estamos señalando a continuación, esto, ya estamos hablando del ápice. A ver, ¿dónde dijimos anatómicamente hablando que se localiza el mesencéfalo? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Dónde está el mesencéfalo? ¿Es la parte superior del tronco encefálico? Efectivamente, la parte más apical, más de arribita, lo que donde empieza, o sea, si lo vemos desde la parte apical del neocórtex o del cerebro, lo que le seguiría que es el diencéfalo y finalmente la parte que conocemos como el tronco encefálico, la parte superior, iniciando de arriba para abajo, ese es precisamente el mesencéfalo. Claro, no vamos a entrar en tantos detalles, que si los núcleos rojos, que si la sustancia negra, que si ahí se produce la dopamina, que todo eso es cierto, pero lo verán posteriormente en sus cursos, que aquí, pues nada más para mencionarlo, para que lo vayan conociendo. Esto que estamos señalando entonces, lo que sí, claro, ojo, porque me pueden decir, oiga, profe, pero la flechita está señalando este popotito amarillo. Pues sí, perdónenme, lo que pasa es que como lo estamos viendo en la posición anticenital, ojo, esto no es el mesencéfalo, este sí, nervio raquídeo se conecta al mesencéfalo, es distinto. Pero la pancita, la protuberancia, la lonjota del puente de Barolio no nos deja apreciarlo, lo está tapando. Pero bueno, por eso hago la aclaración. Ahora sí, lo que estamos señalando a continuación, esa estructura que pertenece al tronco encefálico, como dijimos que se le llamaba, y su sinonimia, que acabo de decir. ¿Puente de Barolio o protuberancia? Efectivamente, la protuberancia anular, ¿verdad? Porque si solo nos quedamos con el puro nombre y no decimos el apellido, pues una protuberancia puede ser cualquier abultamiento de lo que sea. Y ahí sí nos pueden agarrar y nos pueden atorar y no es lo que no es lo que queremos que suceda. Y finalmente, ¿cuál dijimos que era la parte más caudal, más inferior, más basal de nuestro tronco encefálico? Bulbo raquídeo. Efectivamente, que también le conocemos de qué otra manera, que es como la transición de la médula. ¿Médula qué? Y empiezo con la vocal O. Y me lo preguntaron y hasta lo deletreamos. Dijimos, lo vamos a spelling. O-B-L-O-N-G-A-D-A. Se los acabo de deletrear en inglés. Bueno, más lento, ahí les va. O-B. ¿Oblongada? Efectivamente, ahí está. O-B-L-O-N-G-A-D-A. Así es, oblongada. Y ahí está, vámonos rapidísimo entonces, ahora sí, a contabilizar, ojo, desde la parte apical a la parte inferior o a la parte caudal, o sea, de arriba para abajo, en términos sencillos. ¿Dónde comenzamos? Bulbo olfatorio. ¿Quién vamos a encontrar allí? Pues el par craneal número 1, que es ¿quién? Obviamente porque está en el bulbo olfatorio. ¿Qué par craneal es? El 1. ¿El qué, perdón? El 1. Ok, sí, estoy de acuerdo, pero ese par craneal número 1, ¿qué nervio es? ¿Qué hace? Que es sensitivo, me lo dijeron. ¿Quién es? Olfatorio. Efectivamente, es el par craneal olfatorio. Número 1, olfatorio. Y ese, pues obviamente nada más lo vamos a encontrar en el bulbo olfatorio. Ahora, de la misma manera, quiasma óptico. Inmediatamente en la parte inferior del par craneal número 1 vamos a encontrarnos al número 2. Y como nos dice su estructura, el quiasma en griego significa una X, es una cruz. De hecho, bueno, pues aquí se ve, ¿no? Es una representación, haría este cruzamiento como de cruz. Entonces, el quiasma óptico, es decir, el par craneal número 2, ¿cuál es? ¿Qué hace?
Nervio óptico. Efectivamente, el de los estímulos visuales. Ojo, este todavía no es voluntario, es decir, yo todavía no lo puedo, nosotros no lo controlamos, en el sentido de que, bueno, percibe los estímulos visuales, pero no tiene nada que ver con los movimientos, como lo que habíamos dicho, que solamente 7 de los 12 son voluntarios, que forman parte del sistema nervioso somático. ¿Por qué? Porque son de aquellos que nosotros tenemos injerencia y que por lo consiguiente nosotros podemos mover a voluntad. Luego, en el mesencéfalo, atención, ya estamos hablando del tronco encefálico. ¿En cuál parte más particularmente? Pues el mesencéfalo, es decir, la parte más superior del tronco encefálico, lo que le continuaría a continuación debajo, pues el puente de Barolio y finalmente el bulbo raquídeo o la médula oblongada también. Aquí nos vamos a encontrar los pares craneales número 3 y número 4. Bueno, aquí ya se empieza a complicar un poquito. A ver, ¿cuál sería el par craneal número 3? ¿Qué es lo que nos va a estar haciendo? Este es voluntario. Nervio oculomotor. Efectivamente, el oculomotor. El número 4, ¿quién es? Patético. Bueno, yo lo conozco como troclear, pero es así, Nervio es de troquear, ¿no? sinonimias, efectivamente. Como se lo aprendan ustedes está bien, pero nada más eso sí, que nos quede claro quién es el 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son 12, ya vamos a casi a la mitad, faltan 2. Vámonos al puente de Barolio, es decir, la estructura inmediatamente después en la parte inferior del mesencéfalo. Eso ya lo sabemos muy bien. O también conocido como la protuberancia anular. Ojo, nombre y apellido, porque si solo nos quedamos en protuberancia, pues estamos en un chipotón o de dónde estás, de qué estás hablando, ¿no? Claro, bueno, a menos que ya esté muy específico y que todos estamos entendidos, nos estamos refiriendo al encéfalo, más específicamente al tronco encefálico. Ok, protuberancia, ok, puente de Barolio, ¿no? Hasta ahí todos estaríamos muy claros. A ver, aquí hay 4, 5, 6, 7 y 8. Parece ser que ya se los han estado explicando y me da mucho gusto. A ver, ¿quién es el par craneal número 5? ¿Y es estas astas de venado o de, no sé, alce? Trigémino. Efectivamente, porque tiene estas 3 muy protuberancias, que es Nervio exactamente, el nervio trigémino es el número 5. ¿Quién es el número 6? Y tiene que ver con los ojos también. Aductor ocular. Abducente, efectivamente, así es, tiene toda y absolutamente la razón. Número 7, el que dijimos con las gesticulaciones. Facial. Efectivamente, es el nervio facial. ¿Quién entonces sería el número 8 y tiene que ver con la audición? Auditivo. Bueno, sí, pero más pros si le decimos el vestíbulo Nervio coclear vestibular, o ¿no? vestibular. Yo le recomendaría, pero son sinonimias, ¿eh? Para que se escuchen super pros, pues ya, sí, el vestíbulo coclear, ¿no? Porque si le ponen auditivos y nada más le dicen el vestibular, pues sí, no es tan mal, no es incorrecto, pero creo que estarán de acuerdo que se escucha un poco más elaborado, más sofisticado, más apropiado. Vestíbulo coclear, así de sencillo. O insisto, como a ustedes no se les olvide, eso es lo importante, que al final de cuentas entendamos quién es el 8, ¿verdad? Vámonos al bulbo raquídeo y los últimos 4 que nos hace falta mencionar. Ojo, hicimos un recuento, ¿desde dónde a dónde? Estas son las estructuras subcorticales. Atención, para que no se nos olvide. Finalmente, bulbo raquídeo o médula oblongada, transición entre el encéfalo y la médula espinal. ¿Quién es el número 9? Y tiene que ver con la lengua. Glosofaringio. Efectivamente, glosofaringio. Número 10. ¿Quién es nuestro famosísimo número 10? El vago, el deambulante, ¿verdad? El que anda ahí de por Dios. Bueno, para que lo relevan, a mí no se me olvida porque me acuerdo de los, pues así como un pordioserito, ¿no? Un vagabundo, pues porque ando de vago. El número 10 o porque anda haciendo travesuras, tal vez, no sé, como ustedes prefieran acordarse de él. Número 11. ¿Quién es el par craneal número 11? Tiene varios nombres también. Nervio accesorio. El accesorio o el espinal, y este es también voluntario, ¿por qué? Porque está inervando músculos. Exacto. Y finalmente, número 12, ¿quién es el par craneal número 12? Nervio hipogloso. Hipogloso, así es, efectivamente. Atención, para no revolverlos, así con que nos estemos dominando lo básico, ojo, así como dijimos, hay nervios que son motores y hay nervios que son sensitivos. No obstante, no para ahí la cosa. Hay algunos que son mixtos, que tanto pueden ser motores como al mismo tiempo son sensitivos. Entonces, los que nos vamos a encontrar en el puente de Barolio, así perfectamente como lo que acaban de recapitular, en el caso del trigémino y en el caso del número 7, que es el facial, el que nos permite precisamente el movimiento de nuestro rostro.
Y en el bulbo raquídeo, de la misma manera, vamos a presentar dos mixtos. Es decir, que tanto motor como sensitivo presenta estas características. En el caso del número 9, ¿por qué? Porque es el glosofaringio, que tiene que ver con la lengua. Pues qué mejor ejemplo, ¿verdad? La podemos mover y al mismo tiempo nos permite percibir ciertos sabores. Y el número 10, que es el que me acaban de mencionar, que el vagabundo, ¿no? El famosísimo vago. Por supuesto, que tiene una inervación importantísima, inclusive que va hasta la parte posterior, en nuestras vísceras, pulmones, corazón, pero por supuesto que es mixto. ¿Por qué? Porque nos está permitiendo la motilidad. Bueno, tiene motor y tiene sensitivo. Así de sencillo. Ahí está. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Digo, es muy general, estoy de acuerdo. Pero me conviene o nos conviene a todos que nos vayamos enterando y lo vayamos dominando de manera muy sencilla para que posteriormente lo vayamos elaborando para que lo vayamos dominando. Entonces, ¿va quedando claro hasta aquí todo bien con respecto a los pares craneales, que son diferentes a los nervios raquídeos, que son 31, en el caso de los pares craneales son 12? Sí. Va que va, perfecto. Rápidamente, Pregunta. a sus órdenes. ¿Cuáles son esos 7 pares craneales del sistema nervioso somático? ¿Cuáles se imagina usted? Hay mixtos, atención. Vamos a contabilizarlos también como parte de los somáticos. ¿Por qué? Porque obviamente nos permite controlarlos. Vámonos desde el primero. Usted mismo. Qué buena pregunta. ¿El olfatorio es motor o es sensitivo? Sensitivo. Sensitivo. Perfecto. Excelente. Número 2, ¿motor o sensitivo? Sensitivo. Excelente. Número 3, ¿motor o sensitivo? Es motor. Ahí va. Número 1. 4. ¿Quién es? El troclear. ¿Es motor o sensitivo? Es también movimiento de los ojos. Efectivamente, ahí van 2. Número 5, el trigémino. ¿Motor o sensitivo? Motor. ¿Ese es mixto? Efectivamente, les iba a decir, ahí está la respuesta. Por lo consiguiente, ya van 3. Número 6, ¿quién es el 6? El abducente, ¿verdad? ¿Es motor o es sensitivo? Motor. Van 4. Vámonos con el 6, 7. ¿Quién es el 7? Facial. Gesticulaciones, efectivamente. ¿Es motor o es sensitivo? Efectivamente. ¿Cuántos van? Mixto, ¿no? 5. Efectivamente. 4 más 1 van 5. ¿Quién es el 8? Vestíbulo coclear. ¿Cómo dijo? Vestíbulo coclear. ¿Qué es? ¿Sensitivo o es motor? Si tiene que ver con la audición. ¿Podría ser sensorial? Efectivamente, nada más es sensitivo, atención. No, pues la audición, ¿usted puede moverle los sonidos? Pues no, ¿verdad? Es completamente sensitivo. Ojo, van 5. ¿Cuántos nos faltan para terminar con los que son completamente voluntarios? 2. ¿Y qué tenemos al final? 2 mixtos. ¿Cuál y cuál? 5 más 2, 7 en total de los 12 pares craneales. ¿Quién es el 9? Pues el espinal, ¿verdad? En este caso, perdón, el glosofaringio, que es precisamente con la lengua. ¿Y el 10? ¿Quién es el 10? Pues el vagabundo, ¿verdad? Ahí está. Bueno, o sea, vago, perdón, yo así no se me olvida por lo de vagabundo, pero es el famosísimo vago. 5 más 2 son 7. No sé si quedó clara entonces la pregunta, que de hecho es una muy buena pregunta. ¿O lo repetimos? ¿Sí quedó claro? Sí. Va que va, perfecto, excelente. Entonces, rápidamente ya sabemos que somos seres vertebrados porque presentamos un endoesqueleto y nuestro sistema esquelético axial, es decir, lo que es nuestro cráneo y nuestra columna vertebral, pues es lo que nos va a estar protegiendo perfectamente bien lo que conocemos como nuestro sistema nervioso central. Bueno, rápidamente nada más recapitulando, pues somos cordados, ¿por qué? Porque en algún punto de nuestra ontogenia presentábamos el notocordio, que posteriormente fue el andamio para que se fuera estructurando nuestra columna vertebral. Primero cartílago, posteriormente hueso. Por esa razón, como tenemos una columna vertebral, pues somos vertebrados. Por la presencia de nuestro esqueleto axial, cráneo y mandíbula. Por lo consiguiente, a ver, ¿cuántas cinturas dijimos que teníamos y en dónde están? Pregunta general. 2. ¿Cuál y cuál? ¿Cintura cuál y cintura cuál? La escapular. Ok, ¿y esa en dónde está? Por el cuello, ¿no? ¿Me lo pregunta o me lo responde? En la parte, exactamente, en la parte superior, podríamos decir justamente donde termina el cuello, pues ahí está nuestra cintura escapular.
Muy bien, y por lo consiguiente, entonces, la que falta mencionar, ¿cuál es? ¿Donde nos abrechamos los cintos? La pélvica. Efectivamente, la cintura pélvica. Por lo consiguiente, estos arreglos esqueléticos es lo que nos permite la manifestación del arreglo esquelético para ser precisamente organismos tetrápodos. Es decir, que presentamos estas 4 extremidades. Ahí está nuestro sistema de... A ver, ¿cuántas vértebras de un organismo adulto humano presenta el cuerpo? Vértebras. ¿Y cuáles son? Si lo saben ya, digo, para este punto me imagino que sí. 26, los adultos. Excelente, me lo estuvo dubitando ahí preguntando, pero tiene toda y absolutamente la razón. Son 26 en total. ¿Los dividimos en cuáles? ¿Cuáles son esas? 7 cervicales, 12 Muy bien. torácicas, 5 Van lumbares 19, van 24, ajá. y el sacro. Sacro y coxis, porque si no se quedaría en 25 con solamente sacro. Y más uno que sería el coxis, 26. Ahí está, perfecto. Esa es la configuración que presenta ahora sí un organismo adulto humano. Nuestras vértebras ya fusionadas, solidificadas, mineralizadas, y son en total 26. Ahí está lo que me mencionaban al comienzo, que si tenemos 2 cinturas, perfectamente bien, así es, tienen toda la razón, tanto la pélvica, es decir, en la parte inferior, como la escapular en la parte superior. Y esto nos permite tener las 4 extremidades. Ahora, nuestra columna vertebral, efectivamente, así como tenemos las 7 cervicales, pues le denominamos porque es la parte más flexible. Porque lo de ahí, de las cervicales hacia la parte inferior, prácticamente hasta la zona, pues hasta el coxis, todo eso está pegado al tronco. Entonces no tiene tanta movilidad como en el caso de nuestra columna cervical. Por eso le conocemos inclusive con esa forma, con esa nomenclatura. Columna cervical. La torácica, la lumbar, perdón. Bueno, básicamente, ¿no? Anatomía básica y sencilla con respecto a cómo, acuérdense que habíamos mencionado que nuestra columna vertebral inclusive nos funciona y nos funge como un mapa, anatómicamente hablando. ¿Por qué? Porque si dijéramos, a ver, ¿en dónde termina médula espinal, por ejemplo? Ah, ok, en la zona lumbar. Es decir, esto caería dentro de la categoría de la columna lumbar, justamente a sus comienzos, a sus inicios. ¿Por qué? Porque presentamos precisamente 5 vértebras lumbares. No hay ninguna médula espinal que llegue hasta la quinta. A lo mucho llegará a la 2 y en promedio entre la primera y la segunda de la zona lumbar y se acabó. De ahí para abajo, lo que nos preguntaba nuestra compañerita Citlali, eso es a lo que le denominamos la cauda equina, es decir, la cola de caballo. Bueno, esto ya lo habíamos visto, nada más recapitulando rápidamente. Insisto, ojo, ¿cómo dijimos entonces que este tipo de corte que me parte a la mitad, de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, cómo le decimos? ¿Qué tipo de corte? Sagital. Efectivamente, corte sagital. Y cuando entonces me parte que me voy de frente con la cara y mi nuca, mi espalda se va para atrás, ¿qué tipo de corte es ese? Coronal. Efectivamente, ya que nos queda claro. Por eso cuando de repente veamos en la literatura o que nos expliquen y que nos digan, es que con un corte coronal anterior, ¿qué quiere decir eso? ¿Dónde está un corte coronal anterior? ¿Más pegado a dónde? ¿O en qué estructura se les imagina que se encuentran? Corte coronal anterior. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de cortes o estructuras en el cuerpo vamos a encontrar con ese tipo de cortes? ¿Sí queda clara la cuestión? Pues estaría más pegado a la cara, ¿no? O sea, Efectivamente, entonces a eso le decimos rostral, ¿verdad? En una posición rostral. Todo lo que me corten de allí, eso es un corte coronal anterior. Y todo lo que me corten de la parte coronal posterior es de la nuca, o sea, bueno, de la mitad, de la nuca para allá. Todo lo que sea posterior. Entonces, ahora sí ya lo entendemos. Cuando nos dicen o nos indiquen o nos señalen, es que esto es un corte coronal posterior. Imagínense los glúteos o la espalda o la nuca. Ok, toda esa parte, lo que sea que se esté cortando, ese es un corte coronal posterior. Y cuando es anterior o rostral, de hecho, fíjense las sinonimias, también la podemos aplicar aquí sin ningún problema. Corte coronal rostral. Ok, es el anterior. Corte coronal dorsal. Ok, la de atrás, en la espalda, el posterior. Ahí está, así de sencillo. Entonces, en mi cuerpo derecho, en mi cuerpo izquierdo, hablando de la simetría bilateral, ojo, ¿dónde dijimos que ocurría la decusación? Ojo con las vías piramidales, con las neuronas motoras superior e inferior. ¿Dónde ocurre esto de la decusación? ¿Y qué es la decusación? ¿Quién me lo puede decir? en el bulbo raquídeo. Efectivamente, la decusación ocurre en el bulbo raquídeo. De ahí para abajo, ¿cómo dijimos que se le llamaban las neuronas motoras? ¿Las de abajo? ¿O cómo? ¿O las bajitas? ¿Cómo fue la pregunta, perdón? ¿Cómo le consideramos a la neurona motora después del bulbo raquídeo?
intermedia, comunicante. ¿Inferior? Efectivamente, pues si ya lo dominan, nada más así díganlo, no pasa nada. La neurona motora inferior es del bulbo raquídeo a la parte de toda la médula espinal, aclarando únicamente las astas motoras. Por eso estamos diciendo neuronas motoras. Digo, creo que queda implícito, ¿no? Por eso se los explico. Pero en teoría ya nos queda claro. Ah, sí, cierto. Pues la médula espinal, si hacemos un corte transversal, es decir, el sushi, tenemos la sustancia gris, la sustancia blanca, las astas gorditas. ¿Por qué? Porque las neuronas más grandes, que son las motoras, están inervando esas estructuras. Esas son las neuronas motoras inferiores. Ya del encéfalo, que si de la corteza motora primaria, que se encuentra en el lóbulo frontal, esa sería la neurona motora superior. Ahí está. Ocurre la decusación, se vuelve contralateral, se cambia de lado, se cambia de bando, se cambia de hemisferio corporal y se acabó. Eso es a lo que le denominamos lo contralateral. Sucede debido a el fenómeno de la decusación. ¿Dónde? En el bulbo raquídeo. Sigue siendo encéfalo, pero de ahí para abajo ya es médula espinal y por lo consiguiente le denominamos neurona motora inferior. Ahí está, hemisferio izquierdo, ojo, de la corteza motora, va a dominar el hemicuerpo derecho. Del contralateral o el reflejo de espejo, el hemisferio derecho de la corteza cerebral es el que va a estar dominando el hemicuerpo izquierdo. Ahí está la cauda equina, llega hasta la zona lumbar, hasta ahí todo de acuerdos. Cuando llegamos a lo contralateral significa que tiene un distinto hemicuerpo, lo que acabamos de decir justamente, que si se inicia en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, pues el hemicuerpo derecho es el que se ve reflejado. Y a la inversa, que si es el hemisferio derecho, pues el hemicuerpo izquierdo. A eso es a lo que le denominamos contralateral. ¿Y cómo dijimos entonces que ocurre, perdón, cuando sucede en la misma parte, en la misma mitad del cuerpo? ¿Cuál es el término apropiado para eso? Si es que lo anotaron. ¿Cuál es el prefijo? Porque lateral sigue siendo el sufijo, es decir, la última parte de la palabra. Si este es contra, lateral porque se cambia de lado, ¿cómo le decimos a lo que se mantiene en el mismo lado? Y empieza con la vocal I. Y no es isolateral, pero parecería. Se parecen. Bueno, se llama ipsilateral. Atención, esto sí les aconsejo. Yo no se los voy a preguntar en los exámenes que vienen, pero alguien más lo hará. Entonces, para que lo vayamos dominando de una vez, mi recomendación, ¿verdad? Y para finalizar ahora sí ya con todo lo que hemos estado mencionando e integrarlo todo y apretujarlo, sistema nervioso y tejido nervioso, neuroglía, neuronas. Ahí está, el famosísimo homúnculo motor. Este le denominamos a la corteza motora primaria. ¿Por qué? Porque aparte de que tenemos, digo, esto es avanzado, pero pues para nada más se los digo de manera general. Esto que estamos viendo aquí es una representación precisamente de ¿qué lóbulo? ¿Dónde dijimos que se encontraba la corteza motora primaria? Y se ha estado mencionando recurrentemente. ¿Qué lóbulo es? Es más, vámonos, como dice Jack el Destripador, vámonos por partes. Ahora sí ya lo sabrán. ¿De qué tipo de corte es esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué corte acabamos de hacerle al cerebro? Es ¿Sagital? ¿quién da más, quién da menos? ¿Alguien está de acuerdo que esto es un corte sagital? ¿Estamos viendo qué? ¿Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho? ¿O estamos viendo una guillotina rebanando parte de la Es cara? transversal, ¿no? Si fuera transversal, sería el sushi. Sería la mitad así. Efectivamente, es un corte coronal. Por eso les estaba insistiendo muchísimo con lo de los planos del cuerpo. Esto, hagan de cuenta, es como si me guillotinearan la cara. Se me cayó la cara y están viendo mi corteza. Esta es la corteza con un corte coronal anterior. ¿Por qué? Porque es en el lóbulo frontal. Fíjense qué interesante. En teoría se supone que ya dominamos muy bien la anatomía básica o la neuroanatomía básica, ¿verdad? O eso me gustaría, si no, bueno, lo repetiremos las veces que ustedes gusten y quieran, para que nos quede claro. Entonces, este es un corte coronal anterior o rostral. ¿Por qué? Porque estamos analizando el lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque se ubica en la parte anterior. Así de claro, así de sencillo. Entonces, la corteza motora en el lóbulo frontal de nuestra corteza o de nuestro cerebro va a presentar varias, o bueno, más bien, tiene una parte apical, una parte intermedia y una parte basal o inferior, para que no se les olvide superior, intermedio, inferior. Así como en el caso de nuestros pulmones, que de eso también ya lo dominamos muy bueno, si no, de todas maneras lo tenemos que estudiar posteriormente, que tienen un lóbulo, bueno, sobre todo en el caso derecho, ¿verdad? El pulmón derecho, que tiene un lóbulo superior, intermedio e inferior. Relaciónenlo exactamente de la misma manera.
En nuestra corteza motora, es decir, el lóbulo frontal, donde se encuentran ahora sí las neuronas de PETS o las neuronas piramidales, que son las que inician el movimiento voluntario, es decir, lo que nosotros podemos ahora sí ejercer y tener influencia en el movimiento. Allí en el lóbulo frontal vamos a encontrar esto que se le denomina, y lo van a seguir estudiando a lo largo de su carrera, el famosísimo homúnculo motor. A ver, términos en sí, perdón, pregunta general, ¿qué significa homúnculo? ¿Alguien me lo podría explicar? En latín, o si alguien alguna vez, quizás en neurofisiología, no sé si se les habla, Creo o en... que, creo que la pérdida de líquidos, ¿no? No, en ese No, caso, hay... Ojo, no me estoy riendo de usted, perdóneme, nada más me pareció curiosa su respuesta. La pérdida es de que es líquidos, algo que de líquido, es algo, una pérdida de líquidos, pero no estoy segura. no, déjeme orientarla. La pérdida de líquidos, dependiendo, si es sangre, se le llama hemorragia. Si es líquido, agua, agua, se llama deshidratación. No tiene nada que ver con homúnculo, atención. Homúnculo, digo, bueno, rápidamente viene del latín y que significa un hombrecillo u hombre falso, apócrifo, o que fue, Ah, es que lo hagan de está cuenta, confundiendo con sin la H, perdón. sí, no, de pérdida de líquidos o estamos hablando de micción, o sea, bueno, o como nosotros normalmente diríamos, estamos orinando agua, o nos estamos deshidratando, o tenemos una hemorragia. Estas son las únicas pérdidas de, ojo, hablando fisiológicamente, ¿verdad? Pero ya cuando el término homúnculo, por eso si se fijan, esta representación, pues es como un hombrecillo, un humanillo, deforme, que está mal hecho, porque viene desde el término de los alquimistas, estas personas que en realidad pues eran protoquímicos o los químicos de antes, que existían en la Edad Media, que supuestamente ellos mezclando ciertos componentes y con ciertos rituales y cierto tipo de procedimientos podían llegar a elaborar, según eso, hasta crear vida, ¿no? Porque todavía existía la famosísima generación espontánea. Entonces, según esto, había recetas en las que se podía crear un humano que a base de puros elementos ahí orgánicos y que mezclando sangre y un montón de tonterías, bueno, así es como se pensaba en aquel entonces, ¿verdad? Y de esa manera se creaba un homúnculo. Es más, no sé si de repente a ustedes les gustará ver una que otra serie de anime. Ahí utilizan Full muchísimo. Metal Alchemist. Exactamente, es a lo que le iba a mencionar. Así es, digo, para quien la haya visto entenderá perfectamente lo que quiere decir entonces un homúnculo. ¿Por qué? Porque son humanos creados. Bueno, ahí ya le meten metafísica, que porque no tienen alma y que porque son sintéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una serie muy buena, a mí me gustó muchísimo porque también meten mucho de química, o sea, mucha ciencia, y a la vez, pues fantasía, ¿no? Que porque que la alquimia y que la transformación de las sustancias, etcétera, etcétera. Está muy interesante, digo, para los que tengan tiempo, si se la quieren aventar es buenísima, se las recomiendo, así se llama Full Metal Alchemist. Y precisamente menciona a los homúnculos. Bueno, pero para nosotros, el homúnculo motor es esta representación de un humano, de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque representa las inervaciones principalmente que encontramos ¿dónde? En la corteza motora primaria. ¿Dónde se localiza? En el lóbulo frontal. Entonces, en términos sencillos, si nosotros dividimos, como decíamos al comienzo, la corteza motora en la parte inferior, parte intermedia y parte superior, aquí lo que estamos apreciando es precisamente que en la parte inferior lo que va a estar principalmente inervado va a ser nuestro rostro, nuestra lengua y todo lo que tiene que ver con el nervio craneal número 7, que es precisamente el facial. Por eso si se fijan aquí tenemos que están muy grandes, están bastante muy representados porque están muy inervados en esa parte de la corteza motora. O sea, en términos entrecomillados, el famoso homúnculo motor. ¿Por qué? Porque estas son las partes que inervan principalmente esa región de la corteza, o más precisamente de la corteza motora primaria. Entonces, en términos sencillos, la zona inferior o la zona basal o en la parte más caudal de nuestra corteza motora va a estar inervando el rostro. Y de hecho tiene que serlo porque nos comunicamos de una manera importante también con las gesticulaciones. Entendemos sin la necesidad de utilizar palabras cuando una persona está molesta, está contenta, está triste, simple y sencillamente leyendo sus gesticulaciones. Lo entendemos perfectamente porque pues, somos seres humanos, ¿no? Y comprendemos que también las gesticulaciones están interpretando emociones. En la parte intermedia, quien está inervando principalmente, pues, son nuestras manos, la quiromancia, si lo quieren ver así.
Tienen que serlo porque gracias a nuestras manos y que utilizamos nuestros pulgares prénsiles, y lo recuerdan inclusive que hicimos una recapitulación con el cerebro primate, o bueno, el cerebro mamífero, nosotros afortunadamente como tenemos nuestros pulgares prénsiles, pues podemos aferrarnos, podemos sujetar objetos y utilizarlos como herramientas. ¿Con qué? Gracias a la asociación cognitiva, que por ahí también es una de las características del cerebro primate. Pero en términos sencillos, recapitulando, en la zona basal, la zona inferior, ¿quiénes va a estar inervando el homúnculo motor? Entre paréntesis, la corteza motora primaria, ubicada ¿dónde? En nuestro cerebro, más particularmente en el lóbulo frontal, que estamos viendo aquí un corte coronal anterior, ojo, comprendiéndolo todo y metiéndolo todo en el kinder sorpresa, y finalmente, en la parte más superior, en la parte apical, quien va a estar inervando el resto del cuerpo consciente, perdón, del voluntario, del movimiento voluntario, pues ya es el torso hasta toda la parte inferior o toda la parte posterior que serían nuestras piernas hasta los dedos de nuestros pies. Entonces, si se fijan, de manera sencilla, el homúnculo motor, otra vez, son 3 partes para que lo vayan dominando. Lo dividimos en la parte basal o inferior, intermedia y superior. ¿Quién va a estar inervando principalmente en la zona inferior? Todo lo que tiene que ver con el rostro y las gesticulaciones. ¿Quién va a estar inervando en la parte intermedia? Las manos. Pues claro que sí, son muy sensitivas, inclusive por los corpúsculos de Meissner. O sea que imagínense, si ustedes se pinchan en la punta de su dedo, pero por supuesto que sienten claramente la posición exacta de donde sienten el dolor. Por eso tenemos esta inervación tan importante en este caso, nuestra corteza motora primaria en la parte intermedia. Y finalmente, en la parte superior, apical final, en la parte más de arriba, podríamos decir en términos sencillos, todo lo demás, para que no se les olvide, rostro, la parte basal o la parte inferior, manos en la parte intermedia y todo lo demás, la parte apical. Por eso tenemos la representación del homúnculo en esta imagen, en este gráfico. Entonces, ya terminando con todo esto, la corteza motora primaria, ¿dónde se va a encontrar? Pues aquí está, fíjense nada más, ¿no? De diferentes colorcitos para referirnos a las distintas estructuras que componen el cerebro. Porque si decimos el encéfalo, pues es todo. Aquí estaría el tronco encefálico con su cerebelo, aquí estaría, bueno, cubierto el diencéfalo por toda la masa del cerebro, ahora sí propiamente dicho, con sus respectivos lóbulos. ¿Dónde dijimos que se encontraba la corteza motora primaria? Antes de la cisura de Rolando, viéndolo desde la parte anterior. Esto, por eso también les hago muchísimo hincapié con la anatomía, porque si nos dicen, bueno, pues está antes del lóbulo parietal, que sería este representado en amarillo, pues sí, pero antes del lóbulo parietal hay muchas cosas, y el lóbulo frontal también incluye un montón de cosas, que si el área de Broca, que si en este caso donde se emite el juicio, que si el cíngulo, que si la ínsula, etcétera, etcétera. No es el caso. Entonces, para enfocarnos y ser más específicos, ok, entonces, antes de la cisura de Rolando, se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal. Atención con los términos, para que no se me confundan. Estoy indicando lóbulo frontal, ¿queda claro qué? Porque aquí con nuestro esquema lo estamos representando en color moradito. Bueno, creo que este es rosa, ¿verdad? Porque morado sería el occipital, perdón. Aquí sí es rosa, yo creo que ahí es indiscutible. Entonces, nuestro lóbulo rosa, que está representando el lóbulo frontal, si yo dijese, antes de que llegue a la cisura de Rolando, en la parte posterior del lóbulo frontal, esto que está señalado en líneas punteadas, estarán de acuerdo que eso queda claro, como lo estoy describiendo, es la corteza motora primaria. Allí, este corte coronal anterior, por eso es lo que les decía, me rebanaron aquí y estoy viendo este corte coronal. ¿De qué? Del homúnculo motor. ¿Por qué les decimos así? Porque es la corteza motora primaria, donde se está inervando, donde se está emitiendo la señalización del movimiento voluntario. La parte inferior va a estar inervando principalmente el rostro, la parte intermedia nuestras manos y todo lo demás en la parte apical. Así de sencillo. Entonces, empieza en la zona cortical. Ojo, cuando decimos cortical nos estamos refiriendo a la corteza, o sea, al cerebro. En este caso muy particular, pues entonces a la corteza motora, ¿verdad? Corteza motora primaria. Ahora, bueno, esto es muy avanzado, pero en términos sencillos, esta es la ruta piramidal. ¿Por qué? Por las neuronas piramidales que se encuentran ubicadas ¿en dónde? En la corteza motora primaria. Ojo, músculo motor, pues ya nos queda claro, ¿no? Simple y sencillamente es una representación de lo que se está inervando, principalmente en las distintas estructuras de nuestra corteza motora. Se acabó, así de claro, así de sencillo. Entonces, si la señal empieza en la corteza motora, o sea, bueno, en términos sencillos y globales, en el cerebro, esta va a dirigirse, se va a trasladar a lo largo del diencéfalo, el tronco encefálico, hasta llegar al bulbo raquídeo, donde se decusa
y finalmente ocurre el fenómeno de lo contralateral y ya está inervando toda la médula espinal. Esa es la famosísima ruta piramidal, o también se la van a encontrar como córtico. ¿Por qué? Por corteza, la neocorteza, nuestro cerebro. Córtico, córtenle médula espinal, el prefijo, déjenle espinal, córtico espinal o vía piramidal. Es exactamente lo mismo y es todo esto que acabamos de decir. Corte coronal anterior, estamos apreciando la corteza motora primaria ubicada en el lóbulo frontal. Aquí lo que está inervando, que si la parte inferior, intermedia o superior, todo el cuerpo somático, el sistema nervioso somático, baja por todo el encéfalo, pasa por el tronco encefálico, se decusa en bulbo raquídeo y está inervando médula espinal, la famosa neurona motora inferior, donde las astas motoras o anteriores o ventrales o rostrales, como ustedes gusten, prefieran y quieran, ahí está el famosísimo tracto córtico. ¿Por qué? Por la corteza espinal, porque ¿a dónde va? ¿De dónde empieza? Cerebro. ¿A dónde va? Médula espinal. Tracto córtico espinal o vía piramidal. No sé si hasta aquí está quedando claro. ¿Sí me expliqué? ¿Sí está bien todo? ¿Alguna pregunta? ¿O ya se me fueron? No. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Pues entonces, digo, nos extendimos un poquitín, pero yo creo que les conviene sobre todo a ustedes porque tienen que ver muchísimo con lo de su formación y sobre todo en kinesiología. Pero bueno, entonces por cuestión de tiempo, si les parece, nos vemos, bueno, mañana no, pero el sábado sí. De hecho, se me pasó, discúlpenme, les subo sin falta el día de hoy la tarea que tiene que ver precisamente ya. De hecho, se las voy a dejar para que analicen un poquito lo de los miocitos, para que ya hablemos así rapidísimo de lo que nos hizo falta comentar, de las características del tejido fundamental de los 4, que sería el muscular, cómo lo dividimos, cuáles son sus funciones y cuáles son sus estructuras y cómo está configurado. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y por su asistencia y por su paciencia, y los estoy viendo el próximo sábado a las 8 de la mañana.